Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera.
De esta manera, más de 3.000 chilenos exiliados fueron recibidos en la República Democrática Alemana en un acto calificado como la Gran Solidaridad Internacional. Die den Schergen der Militärjunta in Chile entronnen ist. Mit einem leidenschaftlichen Venceremos! Venceremos! La mayoría o gran parte de los músicos chilenos que la llevan, como Dandy Jack o como Ricardo Villalobos, son hijos de exiliados, de gente que estuvo perseguida y gente de izquierda. Le da una vuelta muy curiosa a nuestra electrónica, porque en el resto de Latinoamérica, en general, voy a generalizar un poco, pero en general en el resto de Latinoamérica la electrónica es una hueá facha nomás, pues sí, como una cosa de cuiquitos que van al club para que los vean y tal, como hay una vertiente también en Santiago que es muy fuerte, que es como de modelos, como de buenos musculosos jalados, que una vertiente que también existe en Santiago, pero en otros países de Latinoamérica eso es lo único que hay. A causa de que todos nosotros los chilenos que estábamos en el exilio fuimos expuestos a lo que era la lucha en el extranjero contra un régimen fascista en Chile. Nuestros padres nos llevaban siempre a lo que eran las peñas aquí en Frankfurt, las peñas en Berlín, había en todas partes había esas famosas peñas, y ahí se encontraban algunos músicos ya más adultos que hacían canciones políticas y daban cursos de guitarra y enseñaban cosas. Las familias chilenas y todo así aprendí, me dio como una sensación de estar en Chile en estas 3 horas viendo un concierto, y así aprendí un poquito la cultura chilena. Observando todas esas fiestas después de los conciertos que eran hasta las 4 o 5 de la mañana solamente con tambor y canto y baile y toda esa cosa, es una experiencia muy impactante para lo que me gusta hacer a mí, es que ver que la gente pierda su normalidad, su cabeza, y de repente estén como en un movimiento colectivo, de una gana colectiva, así como un sentido común. Dans moins de 2 heures, la venue à la Meda sera déserte. Dans moins de 2 heures, la nuit et le couvre-feu. Yo creo que se está tratando de crear un movimiento musical distinto, nuevo. Pienso que aún no existe nada demasiado definido, pienso que todavía la cosa es muy rara, pero que se va a crear, yo creo que en un año más la cosa va a estar estabilizada y va a haber un movimiento fuerte, más importante que todos los movimientos musicales chilenos anteriores. Yo creo que nosotros estamos reaccionando al entorno que tenemos en este minuto. Yo pienso que igual como reaccionaron los hippies, este movimiento sí propone una cosa mucho más vital. Es como un acelere, por así decirlo, pero a nivel de crear, de no parar en ese sentido. Nosotros siempre pensamos que si queríamos hacer una banda o algo que fuera un poco diferente, pensábamos que debíamos hacerla a partir de instrumentos diferentes. Fue así como el primer instrumento que yo tuve con mi hermano cuando hicimos los Pinochet Boys fue una batería electrónica y un sintetizador. La música es una expresión de algo que quizás no podemos imaginar, quizás vivimos en los sueños, si tenemos suerte, vivirlos en los sueños, porque esas son luego las inspiraciones que tenemos para crear la música. Y la verdad es que los instrumentos electrónicos a veces dan la impresión que cuando uno se conecta con ellos, obtienen vida propia y empiezan a funcionar solos así. Pero no funcionan solos solamente porque suenan solos, sino porque entran en conexión con uno mismo. Uno entra en conexión con la máquina y empieza a generar sonidos que realmente tú piensas que vienen de otro planeta.
Bueno, la primera vez que pude poner las garras sobre algún sintetizador fue cuando grabé el primer disco, que en el estudio había un drum machine que se llamaba Drumolator. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Y esa fue la primera producción que hice en la que no hay ninguna guitarra eléctrica, no hay nada más que máquinas y voces. Las industrias, muevan las industrias. ¿Qué le costaba esperar un poco? ¿Qué le costaba esperar? No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó. Y ahí empezó todo. Me alucinó la sonoridad, el acceso a sonidos distintos, tal como los sintes en su momento fueron una revelación para mí, la cosa de la síntesis, el aparecer esos sonidos, digamos, cuando era muy chico. En este caso también con estas máquinas era fantástico, rítmicas intocables. ¿Ah? En los 80 de los electro, que era como los electrodomésticos reemplazaron al baterista por una máquina, así como, ¿cachai? Como una cosa. Y nos fuimos en 1987 todos juntos a Chile. Mis amigos alucinaron con la gente en Chile, porque todo ese cariño, ese amor, esa buena onda, la gracia de la gente, la alegría, como todo este grupo se movía entre sí, para arriba y para abajo, y organizaban fiestas ilegales en todas partes. Imagínate que Pinochet todavía estaba ahí, habían toques de queda, esas fiestas se hacían en cualquier lado, en el Troble creo que se llamaba todo esto, el sitio ese. Y todo este grupo, claro, era motivante, y ahí aparecía Jorge, aparecía la Taía, aparecía la Cecilia Aguayo. Y estuvieron un tiempo acá y traían música, nosotros lo íbamos a ver cómo ellos estaban tocando, y claro, era totalmente nuevo para nosotros. Y él nos mostraba cosas, nos enseñaba, nosotros le mostrábamos otras, alguna vez tocamos juntos, incluso haciendo alguna llama y alguna historia. Pero yo diría que él fue como, para nosotros por lo menos, fue como el link más directo a nivel de música electrónica. Armaban unas fiestas donde mostraban música que no estaba masificada. Pues por ello empecé a escuchar cierta electrónica y ir a fiestas donde bailar era un tema. Y bailar era un tema no por... tenía más que ver con cierta catarsis y dejarse llevar como sensorialmente, con ciertos sonidos, ciertas cosas que te ofrecía esa electrónica, más que el concepto de baile convencional de la pareja que está bailando juntos. Nada, era una experiencia más catártica, colectiva, digamos. La música, la influencia musical que hubo desde los 80 hasta que realmente se formó toda esta escena de música electrónica, de hacer música electrónica, tuvo la suerte de tener muy buen gusto, o sea, de tener una influencia como muy positiva. Yo vengo de la escena un poco del arte, mi viejo, yo estudié pintura, estamos en una escena bastante chica y underground, se podría decir, donde están los artistas colectivizando, en una época de todo muy vacío en Santiago, donde ya se viene un poco la dictadura, se empieza a empujar a que se aclaren cosas, y llega al final de los 80, donde no hay nada, y está el Galpón Matucana como espacio alternativo, y están todos los artistas de la Chile, que es la contingencia psicodélica, están las bandas como Pinochet Boys, ¿cómo se llama? La Patricia Reveneira, las Cleopatra, empieza a hacer performance, llegan gente retorno del 90 como Spandex, aparecen personas en Santiago con algo de Luca y con interés de hacer algo distinto, que para mí eran con, no sé, gente un poco más de S1, pero para mí era una novedad que gente con más recursos se interesara en cambiar las cosas un poco. La gente tenía ganas, no sé, yo creo que esa es la mejor manera de describirlo. Todos tenían ganas de algo nuevo, quizás porque Chile venía saliendo de una dictadura, ¿cierto? Y el país se estaba abriendo hacia el mundo. Mucha gente en Chile también empezó a viajar.
y empezó a volver que estuvieron en alguna fiesta, que escucharon esto, entonces esa sensación fue muy agradable. Era como estar descubriendo algo nuevo y a través de la música, que es lo más bonito. Bueno, básicamente en Chile, cuando empecé a disjoquear, no había escena electrónica. O sea, me imagino obviamente que había gente que tenían ya el oído de escuchar música electrónica quizás en su casa, era como una cosa más personal, pero al nivel de fiesta y punto, no había nada. Y los dio espacio, como abrió una oportunidad, lo cual yo pude tocar. Empecé con house, más comercial un poco como Robin S, Show Me Love, cosas así. Y pude como, por lo menos al público de Davos, empezar a introducir música electrónica y eso indirectamente abrió un espacio que era único. Sí, V de Zona, Chileno, Dandy Jack, Martín Choco. Como primer referente de DJ para mí en Chile, como alguien que realmente di cuenta que sabían de música electrónica y hasta tenía una colección, era un DJ Adrián. Hay que decir también para la gente que nos está escuchando en la quinta región, en el 91.9, en Concepción, el 97.3, que además Radio Tiempo va a transmitir en vivo y en directo en la fiesta, el evento Máquina Dance. Empezamos a hacer este programa Máquina Dance, claro, que fue un éxito, incluso hubo época, digamos, hubo mucho tiempo, porque tuvimos distintos horarios, pero hubo un momento en que tuvo horario estelar de, no sé, de 9 a 11, por decirte algo así como. Y los más chicos que aparecieron eran, por ejemplo, Martín Dandy Jack, su hermano chico, el Adrián, que era el DJ que la llevaba en Santiago, el más taquilla. Tenía un súper amigo que era el Luciano, que era otro mocoso que tenía 19 años, que andaba con el pelo rosado y súper buena onda Luciano. Bueno. Entonces Luciano iba, miraba cómo tocaba Ricardo y cuando nadie más tocaba, ahí Luciano se acercaba y agarraba las tornas, cuando quedan 4 personas. He guardado un cariño especial y o sea, yo creo que si no hubiese sido por eso, probablemente quizás nunca lo habría hecho lo que estoy haciendo hoy en día. Y todo lo que viví con toda la gente de Euforia, con todos mis amigos Adrián, Sidar, Taldown, todos los chicos que están ahí, el Marino, todos los dueños del club, que son igual 10 años de cosas que hicimos en Chile, ¿cachai? Que le tengo un cariño enorme y Siempre me acuerdo, tocar en la Blondie, en la parte de atrás, que había un tornamesa así, otro así, está ahí como en una caja, man. Era divertido, pero éramos, por lo menos me acuerdo con Adrián, que era como la idea de siempre de ser innovativo y de traer una especie de cosa que todavía no estaba realmente pasando y estábamos todos felices de ser parte de ese movimiento. Eran tiempos sanos también, recién estaba todo comenzando y era una onda de llegar, disfrutar, una tarde de domingo en donde habían DJs que estaban tratando de mostrar un arte, la cultura de la música electrónica como se estaba formando en Chile. Y en ese momento nadie sabía a dónde iba a llegar. En la Planet o en el Microclub se hicieron fiestas que yo no me voy a olvidar nunca, por la cantidad de gente y por la apertura de la cabeza del público y por la buena onda que había entre todo el mundo que estaba tocando. Por supuesto, después de que cayeron 2 pesitos, todo el mundo se empezó a pelear y se empezó a mirar raro, porque algunos tocan y otros no, pero eso, bueno, esa es la típica historia de Santiago, eso va a pasar siempre, la manera de ser. Todos eran estudiosos de lo que hacían, nadie iba por el hit, siempre había una experimentación en esto y eso yo creo que se perdió totalmente. Es cosa de ver cómo está el circo afuera y aquí mismo, para darse cuenta que la gente lo único que quiere hacer es ir a borrarse y ni siquiera ya escuchar la música, sino que ir a ver quién está, si hay minas ricas, cuánta pechuga hay.
pose. La gente va como a posar, a ver una cosa que en realidad no es necesaria. O va a buscar el artista, el actor, el lugar para pedirle un autógrafo. No, este era un lugar donde todos iban y se sentían respetados y todos respetábamos entre todos. La Radio Euforia fue un invento, un intento desesperado por ubicar a la gente que podía ir a nuestras fiestas o que pudiera empezar a meterse en un circuito de fiestas que nosotros ni siquiera sabíamos en ese momento que eran de música electrónica. Ahí como había cabida para todo, desde house, drum and bass, industrial, al techno, porque en el fondo en esa época también no creo que haya podido definirse claramente estilos o grupos de estilos musicales como hoy día, que están más marcados. Muchas veces a nosotros se nos dijo que estábamos locos, ¿no? Que escuchábamos esa música extraña, ¿no? Esta música, ¿no? Surrealista o satánica, ¿no? No sé cómo le quieran llamar. Alemana de músicos entretenido, el Terribel, me acuerdo, que en ese momento estaba muy... Y era yo lo sentí como un regalo, como que el Eclipse en ese minuto entregó un regalo. O sea, toda esta cosa, el Eclipse, el desierto, la música electrónica, que en aquella época era la música del futuro, ahora ya no es música del futuro, es música de ahora. Pero lo más importante es que hubo siempre gente que estuvo súper interesada, entre otros, evidentemente, Ricardo, que fue uno de los que primero me llamó y que quería él venir 100% a tocar. Él quería venir a tocar a Chile. Yo no tenía idea que era Ricardo. Digamos, me enteré a través de Martín, que era DJ, era chileno y todo lo demás. Y Ricardo me llamaba, y decía que quería venir a tocar, la cosa y todo lo demás. Pero el punto es que terminó siendo una especie de hito, que yo no me lo imaginaba tampoco, en el sentido de que después de esa fiesta, hay un antes y después en el sentido de que se crea un puente entre Chile y Europa. A partir de esa fiesta ya empieza la gente a ir a Chile y se abren las orejas, se abren los ojos y Chile está puesto en el mapa. ¡Pum! Aquí está Chile, existe Chile, se habló en todo el mundo esta cosa. Estuvimos en todas las, no sé, estuvimos en la BBC de Scotland, salió por el Canal 4 para todo el UK, un programa especial salió en Alemania, salió en Escandinavia, en Estados Unidos, llegó gente de todo.
Bueno, la Ballenera en Quintay fue considerado por muchos lados, yo creo que la mejor fiesta que se ha hecho en la historia de la música electrónica. Por la onda, por la gente, por el lugar, por los artistas que estuvieron, creo que fue la fiesta de la Ballenera de Quintay. Fue la fiesta de la fiesta, digamos, fue el sitio, la organización, el sonido, la gente que tocaba, el line-up, digamos, con cómo estaba organizado todo. Había como una energía, una magia muy, muy especial ahí. Y yo creo que para toda la gente de nuestros amigos, yo creo que ha sido la fiesta la mejor fiesta de mi vida, una cosa así. Todo estaba bajo el mismo paradigma, había una sensación de futuro, ¿sabes? De entender de que tú estabas como una especie de abismo sobre la vanguardia de lo que venía, nadie sabía lo que era, pero era esa sensación como de vértigo. Entonces de repente este personaje, Paul Taylor, organizó una fiesta en la Ballenera de Quintay, un lugar especie de sagrado, con una mística, el lugar donde habían ido a morir todas esas ballenas, donde las habían descuerado, ¿no? Donde había dolor, pero había belleza también, frente al Océano Pacífico, un lugar de ruinas súper alucinante. Verás que algo organiza, que algo funciona bien. El tipo público que llegó no era un compadre que iba a reventarse, o puede que se haya tomado algo más potente, ¿cachai? Pero no era el compadre que está con el copete, a lo más está en alguna experiencia, en algún viaje, muy armonizado con el resto. Miles de personas salieron esta tarde a las calles de Santiago, pero esta vez no fue para protestar. Por primera vez en Sudamérica y al igual que en Europa, la Love Parade repletó de baile y música electrónica el centro capitalino. Al más puro estilo europeo, miles de personas salieron a las calles para bailar durante toda la tarde en la fiesta Love Parade. No importó el calor ni la gran multitud, solo el ritmo electrónico se dejó sentir a lo largo del parque forestal. Espectacular, la raja, todo bien. Puta bacán que sale esta weá en Chile, weón, la raja, bacán. Al principio la música electrónica unía a toda la gente que eran alternativa o solo con ganas de bailar música electrónica buena, como que no hubo distinción y era muy, muy lindo, por decir, porque realmente ahí la gente empezaba a poder bailar solo, porque cuando yo llegué a Chile la gente bailaba en pareja todavía, ¿cachai? Hasta las fiestas más locos eran como gente que quiere bailar o qué, ¿verdad? O sea, era mucho más formal. A nosotros siempre nos criticó
después de haber salido de la perrera, después de haber hecho mucho under, se nos criticó de que éramos gente que invitábamos a todo el mundo a nuestras fiestas, de que no había que pagar entrada y que al final siento que se nos catalogó de gente como muy populista y muy masiva. Yo siento que esa gente quería como que hubieran clubes exclusivos y gente muy fancy, muy hermosa en los eventos. Entonces me preguntaba yo, claramente no es la música es buena. Lo que pasa es que les molesta es que mezclarse con los demás. Yo creo que el periodo de los 90 y primera mitad del 2000 hubo una escena que digamos que de la forma en que lo definimos recién, claro, eso era una escena. Hoy en día ya no estoy seguro de poder decir que sí es realmente una escena, porque esa integración dentro de todas esas colectividades y movimientos, no sé si realmente están integradas. No es que hay un trabajo en común o compartido entre varios, sino que sucede que son independientes completamente y a veces hasta como que si toca uno y toca el otro, como que hay hasta como roces. Porque por un lado también empezó a mutar cierta electrónica, hay una electrónica que se fue para el mundo corporativo, por así decirlo, que el mundo corporativo lo ve con mucho entusiasmo y hacen esas fiestas en que están todos de blanquito y parecen la FISA, pero en fin, son gente que está muy feliz con eso, ¿cachai? Y no me atrevería a asegurar de que la gente que va a eso realmente sabe mucho en lo que está metido. En lo cual también hay una habilidad y una cuestión súper respetable. Yo encuentro que es un oficio duro lograr que haya una masa de compadres saltando por muy mongo que sea la cosa. Yo francamente, esas fiestas yo no puedo. Las marcas, las grandes marcas, y lo que les interesa siempre son volumen, vender mucho y no les importa si es bueno o malo. Mientras más malo, más gente, mejor. Pero en fin. Es el ambiente que se vive en el Ultra Music Festival en Estados Unidos, que está a punto de cumplir 15 años. Es considerado el festival de música electrónica más importante del mundo, con presentaciones en Asia, Europa, América y que por primera vez llega a Chile. Porque bueno, claro, uno no es nadie para decir lo que está bien y lo que está mal, pero la música electrónica es muy amplia, es muy gigante, o sea, millones de cosas que a mí me cargan. Y encuentro que eso para mí destaca en la música electrónica que está relacionada con Chile. El buen gusto, que es como fina, todo eso, como que... Eso como que me digo, ya, está todo bien. Hay un gran mercado en Chile, hay mucho interés, lo que hay es poca cultura. Y yo creo que por ahí va el cuento. Lo que hay es una masificación del hueveo de la música electrónica, pero no una masificación de los artistas y del valor y de cómo esto se ha desarrollado. No hay medios fuertes, no hay muchos clubes, ¿entendés? No hay una escena fuerte en ese sentido. Entonces... los músicos tienen que irse afuera para poder lograr vivir de lo que les gusta de una u otra manera. Acá se puede también, pero no es algo tan vigoroso como me gustaría. Hay muchos artistas y esto es positivo porque la cosa es que el tema es difícil a tocar ahí, porque siempre cuando yo vengo ahí los DJs se lamentan que es difícil ganar dinero con eso, pero la fórmula es hacer música y sacar música lo más posible, y porque los DJs están buenos. Hay poco mercado para la cantidad grande de artistas que Chile en estos momentos tiene. Creo que en los últimos 4 años han aparecido un montón de artistas súper interesantes, underground, no tan underground, pero todos con un sonido en particular y que todos editan en sellos bastante importantes, se van a ir para afuera. ¿Y por qué se van a ir para afuera? Porque acá en Chile no puedes vivir de esto, es muy difícil, es muy difícil. A mis 36 años me voy a Alemania, básicamente a Berlín, porque es imposible, digamos, seguir desarrollándome. Chile fue una cuna importante de hitos muy importantes
con respecto a este tema. Muchas cosas pasaron, fui espectador en aquella época de toda esa experiencia, y hoy por hoy todo eso que existió se un poco desvaneció, y necesito en el fondo poder seguir, digamos, disfrutando de lo que hago libremente. I think of Latin, you know, sort of bringing this more fluidity, if that's what we'll call it, you know? A little more of this with a little bit more structure. So hence minimal interesting techno or whatever. En el año 2001, que fue el año en que me invitaron a tocar al Festival Sonar. Había recién grabado un disco que se llama El Último Día en Santiago de Chile, y ese fue el disco que me abrió un poco las puertas para venir a tocar acá. Desde ahí que estoy radicado en Barcelona y he podido tocar en muchas partes de Europa. He grabado algunas cosas en Londres, he tocado en Francia, en Holanda, en algunos festivales como Mutec, Periferia, festivales más grandes, otros más pequeños, también en muchos clubes aquí en Barcelona, también haciendo un poco de disc jockey, que me gusta también. Estar acá es para mí hoy un resultado de un trabajo que ha tomado bastante años, ¿no? Si yo me remonto cuando empecé a pinchar hace 10 años, no me imaginaba que esto alguna vez hubiera ocurrido, estar viviendo en Ibiza, bien, con una casita bonita, aquí en el campo, casado, haciendo música, que siempre lo he querido hacer, ¿verdad? Es una cosa que nunca me había imaginado, ¿cachai? Entonces, es fácil entender que estoy sumamente feliz de estar en esto. Con los pies en la tierra, de que el juego sigue, no ha terminado, y quedan todavía años y años y años que hay que seguir dándole, pero la alegría de estar acá, de haber cumplido eso, me tira para adelante. En Chile es definitivamente un sitio donde hay muchísimo talento. Una cosa súper innovativa, súper nueva, súper talentosa. Hubo un pequeño grupo de gente que tuve la suerte de conocer y de ser parte también de todo este cuento. Y eso dio como a nacer, yo creo, una especie de sonido propio al sitio de donde, como a Chile, por ejemplo. Y que es bastante bueno, ¿sabes? Que a mí me encanta.
acá vive mucho talento y pasa mucho talento por Berlín. Todos los buenos DJs y productores, todos pasan por Berlín. En algún momento u otro. No es como, no tiene ese perfil como un lugar taquilla como Ibiza, pero aquí es donde realmente es como la fábrica, una de las fábricas importantes del mundo donde producen la música electrónica y la música buena en general. Sind sie natürlich musikalisch von ihrer Heimat beeinflusst, so wie jeder irgendwie musikalisch davon beeinflusst ist, wo er herkommt. Und ja, das hört man natürlich, dass die Chilenen Südamerikaner sind, also rhythmisch. Conocí a Felipe, ahí nació el amor. Este disco tiene algo especial porque cuando llegué de Chile me junté con Luciano y le mostré material mío con Felipe y le gustaron nuestras cosas y me pidió que siguiera trabajando en algo para montar un EP en Cadenza. Yo creo que todos los artistas que sacamos tienen su pequeño mundo muy definido a nivel musical y se siente. Cuando yo recibo un tema de Felipe lo siento, cuando recibo el Francisco lo siento también, y de cada artista es así, ¿cachai? A veces ni siquiera tengo la capacidad de separar como la vida cotidiana de la música. Algunos amigos me dicen que soy un poco autista, voy a la fiesta y tengo que estar siempre pendiente de la música, o lo que está pasando, estoy haciendo un ritmo o lo que sea, no sé, es parte es mi vida. Ahí están las ruinas, ¿ves? Hay que quedarte para las ruinas de los tendrías. Estamos en Cachemta, en Mendoza, en el Club del Riel. Hemos pasado muy bien, hemos laburado mucho este año. Sí, la verdad que ha sido un año increíble. Y bueno, respeto que vino más tuvimos un fechón anoche. Anoche fue una de las mejores fechas del club. Sí. Impresionante. Marcelito la rompió. No, me pasó de loco, ¿no?
El año 2005 tuve la suerte de estar justo viviendo en Londres cuando Alejandro Vivanco fue a tocar por primera vez fuera de Chile. Siempre cuento porque Alejandro es tan humilde y reservado que no cuenta este tipo de cosas que igual son maravillosas. Era el primer DJ que vivía en Chile, que no era de los DJs chilenos que viajan por el mundo, que iba a tocar a otro lado. Lo invitaron a tocar al Club Dien de Lion Bushwaka. Bueno, fui testigo como Alejandro hizo estallar una pista que cuando estaba tocando el DJ anterior habían como máximo 50 personas, 35 personas, y al lado había otro stage que estaba lleno. Y juro que antes de que terminara de tocar Alejandro habían por lo menos 300 personas después, y no se podía ni caminar. Bueno, los DJ sets generalmente son progresiones y conexiones junto al que uno tiene con el público, ¿no? Entonces cuando uno denomina el viaje del set, en el fondo es la coherencia que tiene que existir entre tú y el público, ¿no? Entonces tiene que haber una progresión que se va incrementando y la tensión que tenga que ver con lo que tú estás sintiendo y lo que estáis sintiendo del público y del evento. Que se crea entre la rítmica y la armonía que crea el bajo entre las dos, y cómo se conjuga eso, te crea una, como lo que te hace mover la patita. Eso es lo que para mí es lo que es el house. Una rítmica, una atmósfera que es como más sensual, más sexy, que te tira como para abajo, que es como bien así como... Y el house tiene eso también, esa cosa como media... la rítmica que como que va como para atrás, o sea, como que va para adelante, pero no va de verdad para adelante, sino que como una especie de vaivén, lo cual también en el jazz que se llama swing, o sea, tiene diferentes términos, groove, le dicen algunos. Yo creo que cuando empezaron a salir como los vocals latinos y los sonidos más latinos, no sé, pienso cuando yo escuché el tema de Pierbucci, Ay, ay, Consuelo, para mí fue como el click. Yo creo que eso fue como que marcó el tema de que se escuchara las voces latinas, ¿cachai? Eso es, más que todo, y el sonido con más conga, con más ritmo, no tan serio, no tan tecno como el rollo alemán, y ahora ya fusionado con la onda latina y la onda berlinesca, se formó una mezcla fantástica, yo lo encuentro increíble. Entonces, bueno, conocimos a Pierre, compartimos esta idea de que queríamos hacer algo así latino, pero que no fuera 4x4. Eso ya por lo menos lo habían hecho mucho los Masters at Work en Nueva York, ese house así calentón, que en esa época funcionaba, pero no era tan elegante, era un poquito ordinario. Entonces queríamos hacer algo así como más cinematográfico, mucho más dub, más cumbia, más cosas así. Y entonces, bueno, hicimos Atina Latino, que fue el primer disco. Como que cada uno se inspira de otros también. En el fondo, como que nos ayudamos creativamente entre todos. Creo que es súper importante que nos hayamos conocido a un tiempo definitivo, o sea, hace como 15 años. Y de ahí comenzamos y salimos todo, pero después de eso también hay una nueva generación que quizás no se conocen tanto, que se inspiró en eso, o que, ¿me entendí? Entonces como que ya se abrió más el camino para muchos chicos más jóvenes. Somos todos familia, todos nos ayudamos. A mí me ayuda Ricardo, me ayuda Luciano, me ayuda Rado, Oli, que es el que trabaja con ellos, Johannes de Cocoon, todos nos ayudamos, somos familia. Entonces somos como un clan. Entonces, si ellos me ayudan, ¿por qué yo no puedo ayudar a otra gente que está ahí, que también está esperando ese empujoncito? But they're all the guys. Those are the guys. It's like, Alexi Delano, Luciano, Ricardo. In their individual ways, they created a great success by supporting quality music. And this is the most important thing. Their repertoire is wide. People can talk about different aspects, but I always stick to
the fundamental part, which is music. Their range of music is phenomenal. And they have singularly been so important globally, to encourage younger talents to strive for something. They've been very influential in this particular way. So I have nothing but respect and Estaba solo en mi casa, en mi habitación, tocando los discos. Para mí ya era un movimiento. Yo era fucking movement. The rest, llegaron y happened to be a bigger movement. Pero the specific no sabría cuál, porque yo así lo veía yo. Cuando era solo yo estaba feliz. Si tenía mis discos, tocando los discos, happy. Si me dieron la chance de tocar en otro lado, en una fiesta con más gente, happy. Yo traía amigos a mi casa, 2, 3, 4, 5, 6, tocando, yo les tocaba horas, movement. Después lo que se hace de este grupo, luego empezamos a hacer fiesta y el movement creció, pero así. Alexi is in the bank because when I restarted partying after like many years, the first time I went partying I ended up in an after party when Alexi was playing. That's why, and because I love his music and I love his personality. I mean, they're my friends. Thank you. Después de años y años ya había también otro pick que tuve, bien fuerte metido en la escena techno de nuevo, fue para Richie Hawtin. Le mandé estos temas 3 años antes. Y un día estaba hablando con otro amigo que se llama Troy Pierce en Skype y me dice, oye, ¿tenés tema? Porque Richie está buscando un tema. O no que está buscando, pero yo quiero tocar unos temas, ¿tienes temas? Y le mandé estos temas y él me dice, mándaselo a Richie, a él le va a gustar. Y yo le digo, ya se los mandé. Hace 3 años, no, mándeselo de nuevo. Y se lo mandé y en 20 minutos Richie me dice, ya, saquemos un disco con esto, Intelligence Reframed. Y con este me subí de nuevo, otro pick de la carrera mía.
Bueno, en la noche hay una fiesta de música techno europea y norteamericana y bueno, ahí van a tocar en vivo dos grupos, un grupo chileno y un grupo alemán y después de eso voy a tocar yo 3, 4, 5 horas música techno. Bueno. ¿Tú normalmente pones música en Chile? ¿En qué parte? No, yo soy de Alemania. La única cosa es que, bueno, yo nací en Chile, es una cazuela que está aquí nomás. Ah, ya, pero pones música normalmente en Alemania. Sí, yo, ahí, claro. Bueno, en todas partes, no solamente en Alemania, en Inglaterra. Andas viajando poniendo música. ¿Qué lados. grupo debe ser? ¿Qué grupo? Ah, también vas a poner música hoy día. Ah, perdón, Siddhartha también toca. Y para mí lo más importante en ese momento como buen amigo era obviamente hacer lo posible para que Ricardo esté feliz en Chile. Porque claro, para Ricardo, que era de origen, él era muy alemán cuando llegó a Chile. Entonces, no comprendía mucho las reglas que hay en Chile. Las reglas, que la gente es muy fresca, pues de todo, que patúo, que la gente hace bromas, o que hueveo. Esas cosas no las tenía muy asimiladas aún. Pero conmigo ahí como los dos hacíamos muy buen dúo, porque yo estaba como más en eso. Yo siempre digo que Ricardo hablaba con un acento alemán en un comienzo, él lo niega. Pero yo estoy seguro que recordar que le hablaba como un alemán en el comienzo y le faltaba mucho vocabulario. De a poco Ricardo fue como integrándose, metiéndose más en la lengua y todo. Y claro, él llegaba con toda esa energía de seguir organizando fiestas como las hacía en Alemania y ahí fue también donde apareció la Suchante. Y realmente para mí es un orgullo, porque yo te digo que después de 18 años, después de que tocamos millones de puertas personalmente, los dos, así con nuestro puño, pidiendo un club para hacer una fiesta y que no nos daban pero ni la hora. Fuimos a tocar una disco por allá por Melipilla, me acuerdo, hace como 18 años. Y él iba a poner un disco y la gente gritaba, faltaba ver el tomate en vivo que llegaba. El sentimiento musical es una cosa que tiene que ver mucho con una nostalgia emocional, que uno tiene una conexión emocional con hechos o momentos especiales que están ligados a una melodía o una música. Eso es muy fuerte para los sentimientos. Yo creo que el aprendizaje es mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más válido, mucho más importante, más exitoso cuando está ligado a un sentimiento. Y encuentro que con la música pasa eso, que uno tiene momentos donde uno siente o algo emocional también te viola, así como tú ya no puedes hacer nada en contra, y que está ligado a una música, a una melodía, puede ser también un olor. Son las cosas directas que están conectadas directamente con el cerebro, que son los oídos y también el olor, especialmente. Esas son cosas que son muy parecidas y los sentimientos que se desatan en esos momentos son cosas muy profundas, encuentro yo. Sí. Uno empieza a llorar de repente, uno se enoja, uno se pone, no sé, uno se pone negro. En general todos nosotros somos súper... tratamos de estar contentos toda nuestra vida, pero la música te permite la libertad de estar triste por 3 minutos de la canción, y aunque eres la persona más contenta del mundo, puedes estar triste por 3 minutos, y eso es la libertad que nos permite la música. De la música, y algo bastante complejo mientras más va pasando y cosas así, yo encuentro. Pero es siempre tratando de, o sea, por lo menos yo siempre estoy tratando de representar emociones, ¿cachai? Como tratar de expresar a través de la música una cosa que uno siente y uno vive, y eso es lo que modula un poquito, yo encuentro, la música. Yo cuando estoy haciendo música no siento realmente que soy yo el que está haciendo música, sino que en el mejor de los casos me estoy conectando con algo que me hace hacer música. Yo lo siento como un proceso no activo, sino realmente pasivo, en el que algo está pasando con uno, y reconocer esas cosas en el silencio, escuchar esas cosas y transformarlas en música.
eso es lo más lindo y es un momento muy bello, sobre todo cuando uno escucha la música y se da cuenta, o por lo menos uno lo percibe así, que en realidad uno no está más escuchando música que haciéndola. Uno podía, digamos, sincronizar cada bombo, cada palabra la podía sincronizar con un sintetizador, con una máquina de ritmo y cosas así. Y después para ese Love Parade, que es el Love Parade súper grande que hubo, ahí lo sincronicé otra vez y le puse, digamos, un bombo propio. Una música muy bonita que no hay que ser chileno para entenderla, digamos. Cualquier persona del mundo entiende la pasión y la que está dentro de esa voz solamente con un bombo. De La Violeta, eso es una cosa, es un idioma universal. Y era el tema que pegó mejor que cualquier otro tema, digamos. Especialmente cuando el bombo electrónico se fue. Y quedó solamente al final, digamos, el bombo original. Era como increíble. ¿A dónde está la alegría del Cali canto de ayer? Se dice que un presidente lo recorría de a pie. No había ningún abismo entre el pueblo y su merced. El de hoy no sé quién es. Santiago del 800, para poderte mirar tendré que ver los apuntes del Archivo Nacional. Te derrumbaron el cuerpo y tu alma salió a rodar. Santiago penando está.